Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre la palabra de Dios, Mateo capítulo 16. El domingo 21 semana de tiempo ordinario, las lecturas son Mateo 16, del 13 a 20. Y hoy vamos a hablar de Mateo 16, donde Jesús da las llaves del reino a Pedro. Y vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios, siendo coherente, está indicando de que Pedro es como mayordomo del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Entonces, Mateo 16 vamos a leer, pero quiero comenzar leyendo Isaías capítulo 22 en el versículo 19 al 23. Isaías 22, vamos a ir ahora a Isaías 22, comenzando con el versículo 19. Comienza diciendo así. Bueno, ¿por qué no leamos desde el 15? En Isaías 22, 15. Un saludo a ti, Gregorio Velarde, también gracias, un abrazo fuerte. En Isaías 22, 15 dice, así dice el Señor, preséntate al mayordomo, a Sebna, encargado del palacio. Entonces, Dios le está diciendo que se acerque a un mayordomo. Es un oficio, un puesto dentro del reino de David. David tiene un reino, tiene hijos que toman ese puesto, y cada hijo, cada rey tiene un mayordomo que tiene autoridad, un mayordomo que se considera como un padre para el pueblo de Israel, un mayordomo que toma el lugar del rey cuando el rey no está, que actúa en nombre del rey, que entre todos los líderes de todo el reinado tiene la mayor autoridad. Entonces ahí vemos en el versículo 15 de Isaías 22, mayordomo, y dice, Sebna es su nombre en ese tiempo, encargado del palacio. Entonces él tiene un cargo, está encargado y de nada menos que del palacio. Y entonces en el versículo 19 dice, te empujaré de tu puesto y de tu pedestal te depondré. Entonces él anuncia que va a quitar a Sebna del puesto del mayordomo. Entonces este cargo que él tiene se lo va a quitar. Y vamos a ver que este puesto, cuando queda vacío, es dado a otro en sucesión. Entonces viene otro a tomar su puesto. Y lo vemos en el próximo versículo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías, lo revestiré de tu túnica. Entonces le va a dar la túnica del mayordomo. En otras palabras, le va a dar el cargo, le va a reemplazar. Entonces un hombre puede ser quitado del cargo, pero el cargo sigue. Un hombre puede morir, pero el cargo sigue. Entonces se le pone a otro en ese cargo. Hay una sucesión. Y entonces Eliaquim le está anunciando, va a tomar su túnica, va a tomar su puesto. Entonces tiene una túnica y dice, con tu fajín lo sujetaré, tu autoridad pondré en su mano. Entonces este otro, Eliaquim, a él se le va a dar la autoridad que le pertenece al mayordomo. A él se le va a transferir la autoridad. Entonces vemos que es algo que se transfiere y será él un padre. Entonces no solamente tiene autoridad, pero también es un padre. Saludos Alfredo, saludos a Olga Fúnegra, mamá de Liz, que Dios te bendiga. Entonces vemos que es una autoridad, pero también un ser papá, ser padre, un padre del pueblo. Entonces dice, será él un padre
para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Entonces la llave es un símbolo de esta autoridad y de esta paternidad. La llave es signo de autoridad, ¿no? Cuando uno da las llaves del reino, las llaves de una ciudad, es como que tienen poder, autoridad en ese lugar. Entonces la llave de la casa de David, y va a clarificar la palabra en el versículo 22, abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces, si él abre con la llave, nadie le va a poder cerrar. Y si él cierra con la llave, nadie lo puede abrir. Es una autoridad para atar y para desatar. Y lo que él ata, otro no puede desatar. Y lo que él desata, otro no puede atar. Una verdadera autoridad vemos aquí. Una autoridad que se le otorga. Vemos túnica, vemos autoridad, vemos llaves que se le está dando a este mayordomo. Y lo hincaré como clavija, o sea, seguro es su puesto, seguro es su lugar, el lugar seguro, y será trono de gloria para la casa de su padre. Entonces vemos en Isaías 22 que en el reino de Dios, en el reino de David, el rey David tiene una reina que es la mamá y tiene también un mayordomo. Y el mayordomo tiene autoridad y es un padre para el pueblo. Y lo que él ata nadie puede desatar, y lo que él desata nadie puede atar. Ahora miremos Mateo 16 en ese contexto, ¿no? De la Biblia, del contexto de Isaías 22, donde se habla de las llaves del reino, mayordomo. Y ahora vamos a ver, poder entender mejor a Jesús, que Jesús conoce las Escrituras, Jesús habla con terminología que él sabe de las Escrituras y que está hablando también a un pueblo judío que entiende las Escrituras. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, que algunos teólogos piensan que fue dirigido especialmente a los judíos, a descendencia israelita, porque ellos en Mateo, cita mucho del Antiguo Testamento, como por sabiendo que la audiencia va a entender estas citas y demostrando a esta audiencia judía que Jesús es el cumplimiento de todas estas escrituras, es el Mesías, es el quien esperábamos, ¿verdad? Entonces, en todo eso podemos ahora saber que Mateo 16 está dentro de este contexto, está dentro de uno que conoce el Antiguo Testamento, Isaías 22, por ejemplo. Y entonces podemos entender mejor a Jesús sabiendo este contexto. ¿A qué se refiere cuando le da a Pedro las llaves? ¿Qué está pasando, verdad? Isaías 22 nos aclara. Entonces, en Mateo 16, versículo 13, comienza: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron diciendo Juan el Bautista, quizás Elías, Jeremías, otro profeta. Están hablando. Hay palabras, están hablando de Jesús. Y muchos están diciendo, pensamos que es él o el otro, pero no aciertan, porque no es Elías, no es Jeremías, no es Juan el Bautista, ¿verdad? Herodes pensaba que era Juan el Bautista resucitado nuevamente, pero no aciertan. Hay una confusión. Y entonces Jesús les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Entonces él está hablando a sus discípulos y ahora a sus discípulos le pregunta: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Todo el mundo dice todos estos nombres, ¿verdad? Son buena gente, grandes nombres, pero no aciertan.
¿Y tú qué dices? ¿Qué piensas? Y bueno, vamos a ver quién habla. El que habla es, el versículo 16 lo dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, el Cristo, en hebreo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, el rey David tenía un hijo y Dios le dijo a David, él será mi hijo. O sea, él toma el lugar del rey en el reinado de David, será mi hijo. Yo lo voy a educar como un hijo. Y habla de los reyes, si él hace algo malo, yo lo corregiré, lo voy a corregir como un padre corrige a un hijo. Entonces, hijo de Dios y es Mesías, Cristo, el Mesías, el esperado, el rey esperado. Entonces, de alguna manera vemos que Pedro está reconociendo que Jesús es el rey. Él es el rey a quien tanto esperamos. Es el ungido, es el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, hay términos de realeza, de reino, de reinado, ¿verdad? Tú eres el rey. Entonces, un dato es que, ahora mirándolo en el contexto del Papa, el Papa es su rol de darnos claridad en medio de toda la confusión. Todos pueden estar diciendo una cosa o otra cosa. Pueden decir como los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. O pueden decir como los pentecostales unidos de que Jesús es el mismo que el Padre y el Espíritu Santo. Puede ser como los arianos, que en el tiempo de arianismo, que también decían que Jesús no es Dios, que había un momento que no existía Jesús. Es el primogénito de la creación, o sea, creado en primer lugar, pero no la fuente de la creación. Hay una confusión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Y el Papa, la autoridad, es el que habla con claridad, es el que dispersa la confusión, el que todas las nubes y toda la confusión lo hace nada y habla con claridad. La luz, la sal de la tierra, la luz y la luz que aclara toda la confusión. Entonces, es el Papa que uno de sus grandes labores importantes es de poner en claro nuestra fe y ponerlo en claro. Y tanto tomaron en serio los primeros papas este rol que hasta el año 333, algo por ahí, todos los papas murieron mártires, porque todos los papas hablaban con claridad, hablaban diciendo que la fe, aunque le amenazaban la vida, aunque le decían si no te retractas te matamos. Todos los primeros papas hasta el cuarto siglo fueron matados, mártires, ¿verdad? Por creer y por proclamar la palabra de Dios. Y Pedro fue el primero, fue crucificado al revés, ¿verdad? Porque no se sintió digno de ser crucificado como Jesús. Entonces le pidió que si por favor le crucifiquen al revés. Y entonces él también al final no retractó sus palabras, como cuando estaba calentándose las manos, cuando le habían atrapado a Jesús y lo tenían, que lo iban a matar, y le dijeron a él, tú eres un amigo de él, y él lo negó 3 veces antes que él se negó. Quería saludar, Oimer, ¿qué tal Oimer? ¿Qué tal Gigi, Iso, Héctor? Saludos a todos. Entonces Pedro primero niega a Cristo, pero después, cuando recibe el Espíritu Santo, la gracia, el perdón de Dios, la misericordia, él ahora es testigo de Dios hasta el final y da la claridad hasta la muerte, ¿verdad? Y como Jesús es obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y siendo el Papa, no se considera gran cosa por decir yo no debo morir, sino que al contrario, por Cristo es un honor
morir. Y entonces qué lindo que vemos en Mateo 16 que el Papa y todos los sacerdotes y obispos deben de dar claridad de nuestra fe. Deben de ser esa voz dentro de todas las palabras confusas para darnos claridad, ¿no? Que nos hable de la fe, qué es lo correcto, qué es lo falso. Y entonces Simón Pedro en Mateo 16, versículo 16, es el que contesta entre todas las personas, discípulos, perdón, y da la claridad. Es el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y ahora retornando, Cristo es el Rey, entonces, y está diciendo, tú eres el Rey. Entonces replica Jesús a Pedro. Dice, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Entonces, interesante que hijo de Jonás, porque cuando en un momento le preguntan a Jesús, danos un signo, él dice, no se te va a dar ningún signo, sino el de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? El milagro de Jonás, la señal de Jonás, no era tanto que se metió dentro de la ballena 3 noches, ¿verdad? Y al tercer día pues salió. Ese sí es un milagro, hay que decir. Pero el milagro mayor era que todo el pueblo de Nínive se convirtió. ¿Cómo puedes explicar que la predicación de un profeta, Jonás, ni era muy complicado? Era básicamente, en 40 días van a morir. En 40 días viene la ira de Dios. Y solamente esa sencilla palabra, que aunque era sencilla, era la palabra que Dios puso en los labios del profeta. Era palabra de Dios. Y por predicar esa palabra, se convirtió. Y ahí me da mucho gusto, porque a veces, como dice Rainero Canta la Mesa, nosotros los predicadores queremos adornar la palabra de Dios con tantas cosas que obviamos la palabra de Dios, que ya hacemos como ya ni hablamos la palabra de Dios, adornamos tanto que la palabra de Dios quedó no sé dónde, tantos cuentos y tantas cosas que porque nosotros pensamos que la palabra de Dios no es eficaz, no es eficiente, nosotros tenemos que inventar mejores palabras supuestamente. Pero aquí vemos que Jonás, él hace una palabra sencilla, pero esta palabra es de Dios. Y por eso tiene poder. No porque es tan elocuente, no porque se sabe el autor de tal libro, porque le cuenta una historia que pasó en África, porque es palabra de Dios. Y cuando predica la palabra de Dios, ahí es cuando hay conversión. Y él, al predicar la palabra de Dios sencillo, sin adornos, así dándole nomás, caminando por las calles, todo el pueblo se convierte. Se ponen ceniza, se ponen en un plan de humildad, un plan así que humilde, y ellos entonces se ponen a rezar, a pedir perdón a Dios. O sea, qué milagro de Dios. Y es también un llamado para todos nosotros a retornar a la palabra de Dios. Mira qué potente es la palabra, más potente que tus historias, más potente que tus lindas y brillantes ideas, más importante de quién fue el autor, en qué siglo y dónde fue al baño y todo. Más importante es su palabra. Y es la palabra de Dios que convierte, la palabra de Dios que cambia el mundo y cambió el mundo y seguirá cambiando el mundo. Y ese es el milagro de Jonás. Y aquí dice Jesús a Simón, hijo de Jonás. Y qué coincidencia bíblica, porque es Pedro que cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando hace su primera prédica, convierte a 3,000 hombres. 3,000 personas se convierten en su primera prédica. La señal de Jonás. La señal de Jonás es de que con la prédica de unos sencillos pescadores, de un Simón que le han cambiado el nombre a Pedro,
que como está lleno del Espíritu Santo y predica la palabra de Dios, hay una conversión milagrosa, como cuando tiró las redes y encontró una pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra de Cristo, que dijo, tira tus redes. Y Pedro dijo, toda anoche hemos estado y nada pasó, pero por tu palabra yo lo voy a hacer. Y entonces ahora Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, cuando es el Papa y en Hechos de los Apóstoles, predica, por predicar la palabra, se convierte a 3,000 hombres. El milagro de Jonás. ¿Y cómo puedes explicar de que 12 hombres, pescadores, sencillos, gente no así como Pedro que hasta negó a Cristo 3 veces, estas personas ahora somos una cantidad en todas partes del mundo, cristianos, seguidores de Cristo? Y ese es el milagro de Jonás. Entonces Simón, hijo de Jonás. Y entonces con la palabra de Dios convirtieron a Nínive, con la palabra de Dios y el Espíritu Santo al mundo entero. Y dice Jesús entonces, Mateo 16:16, Simón Pedro, en 17, replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es una revelación de Dios, no es una idea brillante, no es algo que Él mismo lo sabía por sí mismo, es una revelación de Dios. Entonces también el Papa, los obispos y los sacerdotes y cualquier predicador estamos llamados a predicar la revelación, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ya es suficiente, y hay demasiado. Y nosotros queremos inventar un montón de otras cosas. Pero aquí vemos que es la revelación de Dios que estamos llamados a predicar. Y entonces aquí Jesús le dice, esto fue la revelación de Dios. Que tú digas, yo soy el Rey, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios vivo. Revelación de Dios. Y ya que tú me has anunciado Rey y el primero acá entre todos, tú vas a ser mi mayordomo. Tú vas a tener las llaves del reino. Lo que tú ates va a quedar atado. Lo que tú desates quedará desatado. Aquí vemos. Póngale la lupa. Póngale cuidado. Y pare la oreja, como dice Padre Luis Toro. Porque aquí es donde en Isaías 22 podemos entender que Jesús está diciendo, yo soy el Rey. Yo soy hijo de David, soy rey dentro del reinado de David, porque yo le prometí a David que nunca va a terminar su reinado. Y en Mateo 1, ¿verdad? Dice, su reinado no tendrá fin. Y yo soy el rey y tengo un mayordomo. Que los hermanos protestantes o ortodoxos también no lo crean. Ese es un tema que la palabra de Dios les invita a abrir sus ojos y mirar. Jesús sí tiene un mayordomo y tú tienes la capacidad de poder aceptar la palabra de Dios. Jesús está diciendo, tengo un mayordomo, tengo un primero entre todos, que va a representarme, que tiene autoridad, que tiene una túnica, que es un padre, y por eso le decimos papá. Por eso nuestro Papa es nuestro Padre, que tiene autoridad y tiene las llaves, y lo que Él ata y lo que Él desata queda así. Y vamos a poner la lupa, vamos a leerlo. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro va a ser, hay muchas piedras, ¿verdad?, que forman la iglesia. Todos nosotros, Pedro en su carta dice que somos piedras vivas que se edifica para hacer el reino, la iglesia, ¿verdad? Somos todos piedras, pero Pedro va a ser
la piedra sobre la cual construye. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, sobre ti, Pedro, voy a edificar. ¿Y voy a edificar qué? Mi iglesia. Un asunto importante para resaltar es una iglesia. No son varias iglesias. No dice ahí, sobre ti voy a edificar varias iglesias, sino mi iglesia. Y como dice la palabra de Dios en Efesios 5, 22 en adelante, y también creo que 1 Corintios 12, 24, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo tiene un cuerpo, no tiene varios cuerpos, no tiene un montón de cuerpos con una sola cabeza, ni un cuerpo con varias cabezas, sino una cabeza que es Él y un cuerpo que es su iglesia. Y entonces dentro de la iglesia somos muchos y varios y diferentes, pero una sola iglesia. Como dice Efesios 4, del 1 al 6, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, un solo cuerpo, un solo Espíritu. Y entonces somos uno. Y entonces visible y invisible. No es una unión invisible y cada uno que cree en Cristo, pero puede creer lo que le da la gana. Puede creer en que se bautice o no se bautice niños, se puede creer que puede haber sacerdotes mujeres y todo. Puede creer lo que tú quieras, solo crees en Cristo y eso es todo. No. Es un solo cuerpo visible que nos une también la verdad. Porque no es solamente creer a Cristo, tenemos que creer lo que Cristo dijo, que lo que Él enseñó. En Mateo 28, 18 a 20, Jesús dice, andan y enséñenles lo que yo les he enseñado. No dice vayan y crean lo que quieren. No dice vayan, dile que crean en mí, pero pueden creer lo que quieren. No. Dice vayan y enséñales lo que yo les he enseñado. En Juan 6 dijo, tienen que comer mi cuerpo. En Juan 20 dijo, ustedes van a perdonar los pecados. En Juan 19 dijo, aquí está María como tu madre. Entonces en Mateo 28, anda y enséñale lo que yo les he enseñado. No lo que le vayan en gana o lo que ustedes quieran o lo que ustedes piensan conveniente. No, lo que yo les he enseñado. Entonces la iglesia de Cristo es uno visiblemente y invisiblemente. No es solamente invisiblemente. Y Jesús tiene uno. Entonces sobre ti edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del abismo no podrán vencerla. No podrá vencerla ningún diablo, ningún infierno, nada. Las puertas del abismo no podrán vencerla. No van a poder contra el reino de los cielos, contra la iglesia. Entonces, ahí hay varios hermanos, como por ejemplo los testigos de Jehová, como puede ser también ya me olvido quién más, que creen de que la iglesia de algún momento fue conquistada, fue perdida, eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo, de que la iglesia de repente ya se fue y ahora ha retornado en los testigos de Jehová y es la verdadera iglesia que ha resucitado de los escombros. Pero acá vemos en la palabra, dice, las puertas del abismo no podrán vencerla. Entonces, ahí vemos, hermanos, de que no es que se va a vencer. Y no sé si pido, el hermano César, si podemos hacer la publicidad como siempre, o en las últimas veces a las 6:22 para terminar, para hacerlo todo fluido, un solo bloque, si estaría bien contigo, yo estaría agradecido. Pero ahí lo pongo en tus manos. Entonces, pero ahí seguimos. Entonces, en Mateo 16, vemos también de que el versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, pero
antes de irnos muy rápido. Y ya vamos a terminar pronto y ya quizás ahí podemos ir también a publicidad. Pero en Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino. Eso al judío, al que ha leído Isaías 22, ya le comienza a decir, algo pasa acá. Las llaves, ¿dónde escuché las llaves? ¿Dónde fue que escuché de las llaves? Es que el rey del reinado de David tenía un mayordomo, el primer líder entre todos los líderes, el que tenía autoridad, el que era padre, el que tenía túnica. Él tenía las llaves, a él se le entregaba las llaves. Entonces Jesús, en este caso, no existen los carros, no le que estaba pasando las llaves, oye cholo, agárrame estas llaves para que no se me la pierdan. O acá está la llave de mi casa, bro, porque a veces yo pierdo las cosas, entonces tú me las guardas, ¿ya? No, está diciendo algo teológico, está haciendo algo Isaías 22, que te estoy dando, Pedro, a ti, el ser mayordomo, este cargo es tuyo. A ti te daré las llaves, pero ¿de qué reino ahora? No solo el reino de David en la tierra, sino el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces la iglesia es ya comenzando a vivir el reino de los cielos en la tierra, como dice el Padre nuestro. Hágase en la tierra como en el cielo. Y después aclara Jesús, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ahí repite Isaías 22, lo que él cierra nadie abrirá, y lo que él abre nadie va a poder cerrar. Entonces ahí es donde vemos de que efectivamente está dándole las llaves, que significa autoridad, y que él lo que ata quedará atado y lo que él desata quedará desatado, y que esto se lo está entregando a Pedro. No es invento de Constantino en el año 313, no es invento de cualquier cura o sacerdote o obispo. Esto es Jesús mismo en la palabra de Dios, que está diciendo, a él le estoy dando una autoridad. Él va a ser mi mayordomo. Él va a ser. Entonces, qué lindo ver en la palabra de Dios. Qué lindo ver nuestra fe plasmada en la palabra de Dios. Y que nosotros como católico cristiano podemos estar contentos. Cuando me preguntan, ¿soy cristiano? Sí, yo soy cristiano. No, a veces los hermanos evangélicos dicen que ellos son los cristianos y nosotros no. Pero somos católicos cristianos. Efectivamente, éramos los que estaban aquí desde el principio, éramos y somos. Entonces, hermanos, qué lindo y qué alegría ser católico cristiano y ver que en la palabra de Dios Jesús tiene una estructura, una autoridad. Y hemos visto que en Isaías 22 es un cargo y que Sebna lo tenía en primer lugar y después se lo estaba transfiriendo a Eliakim. Entonces, ahora lo mismo pasa en el reinado de Dios, en de Jesús. Cuando el Papa muere o el Papa se jubila, como pasó con Ratzinger, ese cargo pasa a otro. Hay una sucesión. Y nosotros tenemos toda la lista de los que han tomado ese cargo, desde Pedro hasta Francisco. Y tenemos cada vez que muere uno, toma otro su cargo. Y esto también se ve en Isaías 22. Y también se ve en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que ese apóstol enviado, un apóstol es un enviado escogido por Dios para enseñar lo que él ha enseñado con autoridad, así como el Padre me ha enviado, dice en Juan capítulo 20, cuando él habla a sus discípulos, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes con autoridad. Entonces, este cargo
no es cualquiera. No es el que dice, yo soy apóstol. Oye, yo soy... No, esto es a lo que Dios escoge y que Dios envía y que a través de su iglesia se escoge y se envía. Y esto está en la palabra de Dios. Es un cargo que se reemplace con otro. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando Judas, que era un apóstol, él muere, y entonces vamos a ver que hay una sustitución de Judas. Otro toma su cargo. Entonces dice el versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 20, en la segunda parte, dice que otro ocupe su cargo, que otro ocupe su cargo. Entonces dice, por tanto, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Había una condición para el que tenía que tomar el cargo, y eso lo decidió Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Que ellos reunidos decidieron quién puede tomar este cargo. Igual así es, no es cualquiera que se autodenomina apóstol, autodenomina pastor, autodenomina que un día abre una iglesia y dice yo soy pastor. No, esto es algo que la iglesia tiene sus condiciones y a quién puede tomar este cargo. Y en este caso tenía que ser un testigo desde el bautismo de Juan hasta la muerte y resurrección de Cristo. Él iba a ser el que podría tomar el cargo de Judas. Entonces vemos que hay condiciones y también vemos que efectivamente este cargo alguien lo toma. Bueno, hermanos, tengo que terminar por hoy. Gracias por estar en el programa de hoy, Corazón Ardiente. Hemos aprendido bastante sobre la palabra de Dios, sobre Mateo 16, Isaías 22. Vemos que nuestra iglesia, bendito sea el Señor, tiene un mayordomo que representa a Jesucristo aquí en la tierra, que tiene autoridad, que es un padre, y que es la voz que clarifica las dudas. Recemos por nuestro Papa Francisco para que sea esa voz en nuestros tiempos y nos ayude. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.